¿Sí lograron conseguir libros o no? ¿O cómo estuvo? Sí, ¿Sí hay suficientes? Sí. Para todos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces. Una sonrisa, pues. Bueno, en fin. Yo ya lo sé. Tenemos entonces. Como incómodo, hermano. Ya resolvimos el paso finito. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente problema que nos pudiera interesar? En mecánica cuántica. ¿Cómo? El átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno. Adelante. Sí, podríamos resolver el átomo de hidrógeno, pero eso todavía implica hacer un par de cosas más. Hay un potencial que es particularmente interesante en la física. ¿Perdón? ¿De la Vieja? No, eso es otra cosa. Eso tiene que ver con electromagnetismo clásico. Y con radiación. Con radiación, exacto. No. Hay un potencial, hay un sistema en la física que es, creo que ya se los había comentado, ¿no? Es el único sistema que podemos resolver en todas sus formas. Es el oscilador armónico, ¿no? Es decir, este sistema que representa una masa con un resorte, ¿sí? Este sistema es el caballito de batalla en la física, ¿no? Casi cualquier problema complicado eventualmente lo terminamos aproximando con un oscilador armónico cuando no lo podemos resolver, ¿no? Entonces sí que Planck y sus predecesores habían puesto osciladores armónicos como los componentes del cuerpo negro, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque son fáciles de resolver, los entendemos bien y es un problema no trivial, o sea, es un problema real, ¿no? Y que tiene, digamos, tiene su cierto grado de complicación sin ser demasiado complicado. ¿Sí? Entonces, pues hay que resolver el oscilador armónico cuántico. ¿Y eso qué implicaría? A ver, vamos a resolver el oscilador armónico cuántico unidimensional. Ya, luego ustedes, si quieren hacer talacha, resuelven el tridimensional. ¿Sale? Vamos a ver cómo sería. ¿Qué tenemos que hacer para resolver el oscilador armónico? 28. A Pues ver, primero, ya resolvimos dos problemas. pues primero describir el potencial. Tenemos que escribir el potencial, ¿no? ¿Y cuál es el potencial de un oscilador armónico? Omega. ¿Cómo? No sé, no pasó. Masa por omega al cuadrado, ¿sí? Por x al cuadrado. Sí, es una constante por x al cuadrado, ¿no? La constante ahí tiene la masa y la frecuencia o lo que sea, ¿no? O la constante del resorte. ¿Estamos todos de acuerdo? Hasta aquí no he dicho nada que sea sorpresa para nadie, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría el potencial? Quedaría 1 medio de m omega cuadrado x cuadrado. Que eso, ¿cómo se ve su gráfica? Una parábola. Es una parábola, ¿no? Entonces, el potencial es una cosa así. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues, ¿qué seguiría? Pues escribir la ecuación de Schrödinger. Tenemos que escribir la ecuación de Schrödinger con ese potencial, ¿no? Que es menos h barra cuadrada sobre 2m, la derivada respecto a x, más 1 medio de m omega cuadrada x cuadrada. Eso aplicado en psi es igual a e por psi, y ya voy a cambiar el primer. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, aquí van a venir una serie de cambios de variable, ¿no? Síganme y ahorita vemos, ¿no? Vamos a definir una nueva variable que va a ser un cierto alfa 0 por x, o bueno, o x entre alfa 0.
A este le vamos a llamar xi, ¿no? ¿Y qué es? Es simplemente x pero reescalada con una cierta constante, y esta alfa 0, Mapa algebraico. ahorita vemos cuánto vale, alfa 0 va a ser igual a h barra entre m omega. Por cierto, ¿qué es omega? Eso es algo que es importante aclarar antes de que sigamos. ¿Qué es omega? Es la frecuencia angular o la frecuencia dividida entre dos picos. Sí, pero ¿qué es en términos del oscilador armónico? Está hablando de las propiedades del oscilador. Sí, sí. Por ejemplo, de qué tan fácil es que se mueva o que oscile. Bueno, pero ¿qué es omega? No, pues no sé. Pero ya se puede ser cualquiera para un oscilador armónico. Para un oscilador armónico, no entiendo la pregunta. Sí, ¿qué es omega? ¿Omega qué es? Esta omega que está aquí, ¿qué es? La frecuencia propia del sistema Es la frecuencia de resonancia del Ajá. oscilador Ok. armónico. Del oscilador armónico clásico. ¿Sí? Entonces, la omega que hemos usado siempre, y es la frecuencia natural de oscilación de ese oscilador armónico, ¿no? Si le cambiamos la masa o le cambiamos la K, ¿no? La constante del resorte, pues entonces omega será diferente. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? O sea, la omega es igual a la raíz de K sobre M, donde K es la constante del resorte. ¿Sí? A ver, veo caras de escepticismo por ahí. No, es que creo saber qué va a pasar con omega más adelante, cuando esa energía se cuantice, cuando la energía del sistema se cuantice, porque estamos hablando del oscilador armónico cuántico, omega sigue siendo K sobre M. Esa es la que vamos a poner en la ecuación de Schrödinger. Que después sigue haciendo lo mismo o no para el oscilador cuántico, eso ya será otro asunto. Pero, o sea, ¿qué es un oscilador armónico? Es un resorte con una masa. El resorte tiene una constante K, una masa M. Y, bueno, pues yo puedo definir omega. A lo mejor puede seguir teniendo sentido físico en la mecánica cuántica o no. Eso ya lo veremos. Pero omega yo la defino así: K entre M, raíz de K entre M. ¿Sí? Y esa es la que pongo aquí, la frecuencia de oscilación clásica. ¿Vale? Y entonces, bueno, redefino, saco esta variable xi, ¿sí? Y ahora, si multiplico toda la ecuación por 2m alfa 0 cuadrada entre h barra cuadrada, y hago el cambio de variable de x por xi, ¿qué implicaría hacer el cambio de variable de x por xi? Pues que va a salir una constante más que es No solamente sale una constante, ¿no? Sino hay que aplicar la regla de la cadena. O sea, la derivada respecto a x es la derivada respecto a derivada De sí, de xi respecto a x multiplicada por la derivada de lo que estemos derivando respecto a x, respecto a xi. ¿Sí? Y la derivada de x respecto a xi, ¿cuánto vale? alfa 0. Alfa 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si hacemos el cambio de variable y además multiplicamos por 2m alfa 0 cuadrada y h barra cuadrada, lo que obtenemos es la siguiente ecuación, menos la derivada segunda de xi respecto a xi Ok. más m cuadrada alfa 0 cuadrada omega cuadrada sobre h barra cuadrada xi cuadrada xi igual a 2m sobre h barra cuadrada alfa 0 cuadrada por e por sí, ¿sale? Es simplemente haciendo el cambio de variable, ¿ok? Y claro, multiplicamos por el factor correcto para que la segunda derivada me quede sin coeficiente, ¿sale? ¿Sí? Ah, pues no, no puse menos. Ok, entonces. ¿Cómo? No. Está bien con así nomás. Ahora
Ahora, como alfa 0 cuadrada, alfa 0 es esto, alfa 0, perdón, alfa 0 cuadrada es esto. ¿Sí? Entonces, si sustituyo esto aquí, ¿sí? ¿Qué es a lo que llevo? Si ven que aquí está 0 cuadrada, aquí hay una h barra que se va a ir con una h barra de por acá, ¿no? Hay una m que se va a ir por aquí, ¿sabe qué? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos la derivada segunda de psi respecto a x, respecto a xi, más psi cuadrada, psi igual a 2e sobre No, h, espérame, h barra cuadrada, h barra omega. A ver qué pasa. sí, profe, yo creo que entonces ahí no era omega cuadrado, sino omega. Pues el último cuadrado que usted puso. No, Sí, pues queda un omega. cuadrada. A ver, espérame. A mí también sobrevive un omega, profesor. Sobrevive una omega, ¿verdad? En la parte de arriba, en la numeradora, en el coeficiente de psi. Pero esa no es de acá. De hecho, quedaría m omega sobre h. ¿Lo podemos hacer al paso, profesor? Vamos a hacerlo Sí. pasito a O sea, pasito. reemplázalo tal cual y mira. Lo que tenemos es que psi es igual a x sobre alfa 0, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos que la derivada de x respecto a... perdón, la derivada de psi respecto a x sería igual a 1 sobre A cero. 1 sobre alfa 0, Ujú. ¿sí? Y entonces tendríamos que, aquí sería menos h barra cuadrada sobre 2m, la derivada de psi respecto a x por la derivada de respecto a psi, de psi, ¿no? ¿Sí estamos hasta ahí? Ujú. Luego me quedaría más un medio de m omega cuadrada x cuadrada, que es alfa 0 cuadrada psi cuadrada, alfa 0 cuadrada psi cuadrada, o psi Ujú. igual a e por psi, ¿cierto? Sí, sí, está muy bien. Ahora multiplicamos, les había dicho, por Por 2m 2m alfa sobre cuadrada, h. ¿perdón? Ujú. ¿No es 2m sobre h barra cuadrada? 2m sobre h barra cuadrada. Para quitarle el coeficiente. Ah, pero entonces nos falta reemplazar el valor de la derivada de psi de x, que es 1. Entonces multiplicamos por alfa 0, 2m A ver, sobre h barra cuadrada. Ah, claro, es que me Sí. queda un Un 1 sobre uno alfa sobre 0. alfa 0, ¿no? Ujú. Entonces me queda menos h barra cuadrada sobre 2m alfa 0 derivada respecto a... No, ese queda 1 sobre tenemos alfa un 0. problema. Aquí hicimos la primera derivada, Y la no es la primera, segunda. es la segunda. Tenemos que hacer la segunda derivada. Ah, ok. ¿Sí? Mm. Sí, sí, tienes toda razón. Entonces la derivada respecto a x, ¿cómo es en términos de la derivada respecto a psi? Bueno, sería la derivada 1 sobre respecto a 2x. la derivada respecto a x, ¿no? Ajá, es correcto. Que sería la derivada Sí, no porque es... de psi respecto a x por la derivada respecto a psi de la derivada de psi respecto a x por la derivada respecto a psi, ¿cierto? ¿Sí?